Estamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Leal Ocaso. XEANH 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar Gómez. los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos nuevamente emprendiendo un vuelo hoy, 27 de julio de 2020, y estamos nuevamente con nuestro amigo de Rismatics Financial Institute, que nos hace siempre el favor de acompañarnos, mi querido Gerardo Herrera, director de comunicación. ¿Cómo estamos? Bienvenido. José Ricardo, un gran saludo a ti y a tu audiencia. Comenzamos la última semana de julio, es un comienzo tranquilo, bueno, diría yo que es bueno, sobre todo en los mercados, de una semana que se espera interesante. Esta semana en Estados Unidos reportan segundo trimestre varias de las tecnológicas, por ejemplo Amazon, ¿sí? Esta semana hay reunión de la FED, martes y miércoles. No se espera un anuncio importante política, pero te voy a decir una cosa, puede pasar cualquier cosa, pero sí se espera ver qué apreciación, qué evaluación da la FED de la crisis, de cómo se está comportando, etcétera. Pero lo más importante, y esperemos que para el jueves que nos vamos aquí de vuelta haya mucho que comentar, José Ricardo, esta semana esperamos ya cifras oficiales del segundo Q, del segundo trimestre, de este terrible segundo trimestre que va a ser histórico. Este segundo trimestre va a tener capítulos en los libros de historia para la economía de Estados Unidos y para la economía mexicana. Hay proyecciones, hay estimaciones, etcétera, pero esta semana tenemos las cifras oficiales. Esta semana sabremos qué tan duro fue el trancazo del segundo Q, porque el segundo Q fue el Q del encierro, ¿sí? El encierro. Exactamente, recordemos. Ajá, dime. Y ahorita lo que nos estamos esperando va a ser ya lo resentido, ¿no, Gerardo? Exacto, sí, o sea, es la información de cómo estuvo el trancazo en el segundo Q. Recordemos que todos nos vamos a encerrar a mediados de marzo, realmente ya ha avanzado buena parte del primer Q, ¿sí? Y sin embargo el primer Q pues fue malo. El segundo Q pues es justamente abril, mayo, ¿sí? Y algo compensará las reaperturas parciales en junio, vamos a ver qué tanto. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Son proyecciones, ahorita hablaré un poco de eso. Previsiblemente para el jueves en la tarde, antes de que cierre la semana, ya tendremos las cifras oficiales, ¿sí? El día de hoy, como lo podemos ver en esta gráfica, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq comienzan bien la semana con crecimientos del 5%. ¿Te acuerdas que habían estado cerrando la semana pasada con decrecimientos, que estábamos un poquito preocupados? ¿Qué está pasando, no? Sí, correcto, números rojos. Exactamente, y sin embargo veamos, esta es una gráfica del último mes, ¿sí? Quise ahorita mostrarle el último mes, igual lo va a hacer para la Bolsa Mexicana de Valores. Recordemos que el Nasdaq, este es el Nasdaq, el que estoy señalando en este momento, el Nasdaq hacia el 20-21 de julio estaba en unos niveles que decíamos, wow, las tecnológicas y todo eso, y eventualmente también le afectó, ¿sí? Y de hecho cayó más que el Standard & Poor's, ¿sí? Veamos esto, todo el mundo que entiende finanzas, esto es precisamente volatilidad, ¿sí? O sea, en perspectiva, pues podríamos decir que tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq han subido, han caído, pero claramente los picos y valles del Nasdaq son más pronunciados, ¿sí? Las tecnológicas siempre tienen un mayor grado de volatilidad, empiezan bien. Como decía, se esperan resultados de varias de las tecnológicas en Estados Unidos esta semana, que se espera que sean buenos. Ha habido por ahí algunas noticias, no demasiado para preocupar.
Under Armour está bajo investigación, ¿sí? La SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, los ha citado para aclarar algunas cuestiones de sus cuentas, de sus reportes de hace unos años. De hecho, uno de los citados justamente el fundador, porque recordemos, Under Armour ha sido una de las estrellas del mercado históricamente en los últimos años, ¿no? Pero nada fuera de lo común. Estas son cosas, actividades de supervisión y monitoreo que la SEC hace regularmente. Entonces, bueno, pues comenzamos bien la semana. Vamos a ver cómo nos va mañana. Vamos a ver qué pasa el miércoles después de la reunión de la FED. Y definitivamente el jueves, que siendo 30, ya debemos tener los datos del PIB de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver noticias de esto y sí le pido a nuestra audiencia estar pendiente, si siempre hay que estar pendiente de las noticias, y si no están al pendiente o no pueden estar al pendiente, pues para eso está precisamente programas como este, para que se pongan al día durante la semana. Vamos a ver que se va a discutir mucho qué dirá la FED sobre el panorama desafiante. La FED ha sido muy realista, no diría que pesimista, ha sido muy realista. En la última reunión advirtieron que no hay que ser demasiado optimistas sobre una recuperación, que la reapertura podría crear problemas, y bueno, pues hemos visto que la reapertura ha creado problemas. Estados Unidos sigue teniendo problemas de picos de contagio, etcétera, de muertos. Sigue la gran discusión del regreso a clases o no regreso a clases, en fin. Yo creo que nunca había visto en un programa, en un canal financiero como es Bloomberg, tantos profesores de primaria y secundario dando opiniones. Ok. O sea, los están entrevistando, es sano regresar, es sano las escuelas, directores de sistemas de salud, directores de sindicatos de profesores. Pero la presión de la administración Trump es muy fuerte porque ha dicho que si no regresan les va a retirar el apoyo federal, sí, o sea, que les va a retirar las partidas presupuestales, lo cual es una amenaza muy fuerte. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana. Y el otro punto es, vamos a oír mensajes encontrados. Vean la nota que ahí quise específicamente poner esta nota. Estados Unidos crecerá 20% en tercer y cuarto trimestre del 2020. Lo acaba de decir uno de los asesores de Trump. A ver, ahí no se menciona el segundo trimestre, porque nadie puede decir que el segundo trimestre va a ser de crecimiento. Las proyecciones de caída del segundo trimestre en Estados Unidos son, ¿cuál te gusta? ¿La buena o la mala? La buena es 20% de caída. Y hay proyecciones de 30% de caída del segundo trimestre. 30%. 30% de caída del segundo trimestre en Estados Unidos. Esperemos que sea la buena, esperemos que sea una caída del 20%. Y claro, si tú tuviste una caída del 20% en el segundo trimestre, bueno, pues por eso puedes pensar un tercer, cuarto semestre de recuperación rápida, que es lo que espera Trump porque tiene elecciones en noviembre. Ahora, como ya comenté, casi ningún analista cree que sea posible una recuperación tipo V. No tan rápidamente, va a ser más asimétrica, más tipo Nike, tipo palomita, ¿sí? O una U, ¿sí? Que esa recuperación va a tomar un rato, El día de hoy, nuevamente, se oyen proyecciones, oía Eduardo Sojo, el anterior director del INEGI, haciendo proyecciones de que en el caso de la economía mexicana van a ser años de recuperación, ¿sí? Para regresar a los niveles anteriores. Entonces, bueno, pues esto es lo que esperamos esta semana en el panorama americano. México empieza bien, nuestra bolsa empieza bien, animada entre otras razones por esta nota. Superávit comercial de México sorprende y alcanza récord en junio. A ver, recordemos que a partir del cierre de fronteras, el comercio exterior se suspende, se pone en stand-by, se suspenden cadenas de suministros. De hecho, hay que recordar que justamente en mayo de lo primero que se reabre son sectores ligados a la exportación, por ejemplo, el automotriz. ¿Sí? Entonces, en junio tenemos el reporte ya de, según datos del INEGI, de un récord en superávit comercial. Vendimos muchísimo afuera, mucho más de lo que compramos. Porque recordemos que en abril la caída fue más o menos del 40% del comercio exterior, porque fue el cierre de todas las plantas, la interrupción de todas las cadenas de suministro. Entonces, a ver, esto es buenas noticias, sí es buenas noticias, ¿sí? Sí es bueno, pero
hay que ponerlo en contexto. Esto estamos recuperando lo que habíamos perdido. Ahora, estos signos de recuperación y el comportamiento de los mercados internacionales, bueno, pues se reflejaron en México. La bolsa cierra con un 1% de crecimiento. Vamos en buen camino después de 2 días, jueves, viernes, de caídas. Yo creo que esta semana la bolsa va a responder mucho a esas variables externas, al PIB norteamericano, a los comentarios de la Fed. Y definitivamente, como es previsto normalmente, el INEGI da los reportes muy tempranito en la mañana. Entonces el jueves en la tarde ya tendremos la cifra oficial de qué tan duro fue el trancazo en el segundo trimestre en México. Sabemos que va a ser negativo, sabemos que va a ser de 2 dígitos, ¿sí? Eso ya no es ningún misterio, pero no sabemos, será 15, quisiera pensar que 15, casi nadie prevé 15, la mayor parte de las proyecciones andan alrededor del 20, ¿sí? Ojalá sea menos, en serio, ojalá sea menos, ojalá no sea más, pero bueno, lo sabremos el jueves y obviamente se reflejará en los mercados. El día de hoy tenemos esta buena noticia, el crecimiento de los índices en el extranjero, nivel récord de superávit comercial en junio, y todo esto pues se convirtió en que la bolsa recuperara. Y también hace mucho que no hablamos de esta variable, que además es una variable que es como el punching bag de la economía mexicana, es la que primero resiente los trancazos, los golpes, que es el tipo de cambio. El peso cotizó y ligeramente por debajo de los 22. Te acordarás que en la hora más oscura, por ahí de abril, anduvimos en 25. 25 pesos, si no me recuerdo, sí, claro. Exactamente. Y se fue recuperando porque obviamente ese 25 era fruto de la volatilidad, no era un fruto de fundamentales. O sea, el nivel del peso, de hecho, ni siquiera debería estar en 22, pero bueno, nada este año ha sido lo que debería ser. Entonces, no, yo sería prudente, no me extrañaría que volviéramos a verlo saltar. No creo que regresemos fácilmente a 24 o 25, pero yo creo que se estará moviendo en esa banda entre 22 bajos, 22 medios. El día de hoy cotizó ligeramente por debajo de 22 y va muy de la mano con ese superávit comercial, porque ¿qué implica ese superávit comercial? Como estamos vendiendo mucho más de lo que estamos comprando, es muchos más dólares demandando pesos al entrar al país que pesos demandando dólares al salir del país. ¿Sí? Es una elemental lógica de oferta y demanda. Entonces el peso se fortalece, es buena noticia. Esperemos que eso continúe. El sector externo es una de las apuestas de la actual administración para la recuperación económica. Es obviamente una discusión muy abierta si con el puro sector externo te va a dar. O sea, realmente la economía es más que el sector externo. Y de hecho hay que ser cuidadosos de ponerle tanto peso al sector externo. El sector externo no va a colaborar absolutamente, ya lo estamos viendo. Pero la economía no es solo el sector externo, la economía es el consumo y es la inversión y es el gasto gubernamental, además del sector externo. Entonces, pues veremos cómo se va desarrollando en los siguientes días y semanas. Entonces, es una semana interesante, empieza bien. Vamos a ver cómo termina, dependiendo de las noticias que tengamos en los próximos días. Definitivamente el jueves en la tarde ya normalmente sería el jueves social. Ahorita no es jueves social, quédense en casa, no anden haciendo esas cosas. Pero bueno, en ese jueves que comentaríamos la semana, ¿sí? ¿Te acuerdas cuántas veces en jueves un poco sientes ya que cerraste la semana y la comentas? Bueno, pues este jueves en particular vamos a comentar la semana, el mes y de alguna manera el segundo trimestre, porque tendremos ya las cifras oficiales. Los resultados. Esperemos que de verdad no nos demos ahí con golpes en la pared. Exactamente. Ojalá y veamos algo muy positivo en algún sector por lo menos, ¿no? O no tan negativo, porque efectivamente ya con los datos incluso repasaré, porque el INEGI nos da toda esa información desagregada, repasaremos qué sector fue el que más lo resintió. Si nos basamos en las cifras del IGAE la semana pasada, pues obviamente es manufactura, ¿no? Y todo parece indicar que será manufactura, seguido de servicios. Y el que más ha defendido el sector primario. Siempre el sector agropecuario mexicano se defiende en tiempos de crisis. Es un sector bien noble y al que los mexicanos a veces no le damos el crédito debido. Pero es un sector que compensa, ¿sí? Ojalá fuera más grande, no tiene el tamaño suficiente para compensar los otros 2 sectores, pero es un sector que ayuda, ¿sí?
Es un sector que se ve beneficiado por movimientos internacionales, volatilidad, etcétera. Ahora que las cadenas de suministro se reactiven, incluso me atrevería a decir, es un sector que de repente, bueno, pues puede verse beneficiado por los cambios climáticos, ¿sí? Sí, ahorita que estamos en temporada de huracanes, ya estamos con algunos, el sector agropecuario mexicano compensa mucho de las deficiencias o las mermas de inventario en el mercado norteamericano como consecuencia de los huracanes, ¿sí? Entonces, es un sector que en muchas ocasiones le ha ayudado al país, ¿sí? El IGAI muestra, de hecho, un buen desempeño de ese sector. O como decía, ojalá fuera suficientemente grande como para compensar los otros dos. No es el caso, pero bueno, algo ayuda y en estos momentos todo ayuda. O sea, Entonces, bueno, hay pues, nada más para los que nos escuchan, pues toda la inversión que se necesita para ese sector, ¿no? El sector primario tan noble como dices. Exactamente, que le responde bien al país, siempre le ha respondido muy bien al país y sabes que algo que yo creo que hay que destacar, reconocer, yo me acuerdo cuando al inicio del encierro había todos estos temores de escasez de alimentos, de que se pudiera, y el sector agropecuario cumplió, ¿sí? El sector agropecuario, porque por ejemplo en Estados Unidos sí hubo estantes vacíos, ¿sí? Sí hubo estantes vacíos. Temporalmente, ¿sí? Pero sí hubo estantes vacíos y Trump intervino muy directamente cuando empezaron a darse algunos brotes en plantas de procesadoras de carne, por ejemplo. ¿Sí? En Texas, Para ¿no? Creo. Exactamente, y en Ohio, etcétera, todo eso. Y seamos realistas, en México, bueno, pues no hemos habido episodios importantes. Afortunadamente, el sector agropecuario le ha cumplido al país, ¿sí? Los mexicanos no se quedaron sin alimentos en un momento en que efectivamente se daban condiciones muy preocupantes para que esto pudiera pasar. Suspensión de cadenas de logística, suspensión de cadenas de suministros, brotes en Estados Unidos, cerraron plantas. En Estados Unidos cerraron la 5ª planta procesadora de carne de puerco del país por brotes de coronavirus, ¿sí? Entonces, todo eso generó escasez transitoria, que el gobierno americano inmediatamente intervino, casi mandando al ejército para que no se interrumpieran las cadenas de suministros de alimentos. En México no sucedió, ¿sí? Entonces, tanto nuestro sector primario como las empresas de alimentos respondieron bien a esta crisis, ¿sí? Bueno, pues el día de hoy será el último día que comentaré de este curso. Arranca de hecho prácticamente en una hora parece. Aquellos que todavía o que no lo habían oído, que no sabían, pues es un curso en total de 90 horas. Entonces, si apenas lo ven mencionado, no lo habían oído en las ocasiones anteriores que lo habían mencionado, es un curso en el que perfectamente todavía pueden inscribirse porque apenas empieza con una sesión 2 horas. Se va pues por aproximadamente 4 meses, un diplomado de riesgo de crédito y vaya que el crédito es importante en estos momentos, ¿sí? Desde el análisis financiero, la originación del crédito para pymes, ¿sí? Que todos sabemos son el motor de nuestra economía, son los generadores de la mayor parte de las fuentes de trabajo y son de las más castigadas en esta crisis, ¿sí? Riesgo de crédito individual y de portafolio, estructuración de créditos, reestructuración de créditos. Qué importante va a ser esto en las semanas y meses y años por venir. Entonces, si a alguien le interesa, por favor, chequen el sitio de Rismatics, rismatics.com. Empieza hoy, entonces perfectamente todavía pueden inscribirse. No hay ningún problema, empieza una sesión 2 horas y es un diplomado de 90 horas. Perfecto, Gerardo. Y sobre todo ahorita que pues, ahora sí que las cosas se barren en casa Exacto. Y pues vaya, las empresas que necesitan a veces dependen mucho del seguro de crédito para agilizar las cosas, pero pues ahorita en estas situaciones creo que las aseguradoras no están haciendo mucho frente, entonces hay que disciplinarse dentro y creo que este curso les puede ayudar muchísimo a controlar sus cuentas por cobrar, ¿no? Exactamente. Entonces, aquellos que estén interesados, absolutamente chéquenlo, porque les puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos en la evolución de esta semana y va a ser muy, muy interesante. Ya estaremos, quédense con nosotros, por favor, no salgan, como dice mi estimado Gerardo. Aquí si quieren brindar con nosotros con un tequilita, pues aquí los esperamos porque van a estar muy buenos los datos de esta semana. El jueves a las 6 repasaremos el segundo Q, ¿sí?
como decía, un segundo Q que vamos a estar comentando y estudiando y recordando por años por venir. El segundo trimestre del 2020. Y por último, Gerardo, me gustaría preguntarte cuáles son los sectores, de acuerdo a los reportes que ya se han efectuado, que ves positivos, que han, pues ahora sí, menos apaleados por el tema económico, Gerardo. Todos los que tienen que ver con el famoso Stay at Home, ¿sí? Ok. O sea, entonces, muchos sectores de tecnología, algunos de alimentos, ¿sí? Los de servicios a distancia, los de servicios a casa, etcétera. Ciertamente varios de los de retail, bueno, es que ahí ha variado, ¿eh? Hay sectores de retail que se han visto muy beneficiados. Por ejemplo, comenté que a Best Buy le ha ido bien, ¿sí? A Best Buy le ha ido bien, pero obviamente ha habido otras tiendas departamentales que no les ha ido tan bien. O que están reestructurando su canalidad, sus canales están siendo reestructurados. Oí al director de Mercado Comercial Mexicana la semana pasada, ellos creo que son 136 tiendas y hablaba de la tienda 137, la tienda online, que es ya como un negocio completamente diferenciado, ¿sí? Entonces, lo que les impactó en las tiendas presenciales, bueno, pues lo están compensando por la tienda online. Entonces, todos los sectores que de alguna manera ayudan a la gente a solventar esta crisis, pues están saliendo más o menos bien. ¿Sí? Es que no quiero decir bien, o sea, los mejores sectores están en dilución de pérdidas o están recuperándose para diluir sus pérdidas. Por supuesto, podría hablar de un puñado de compañías como Netflix que en general han salido ganadoras en la crisis, ¿sí? Y sin embargo, la semana pasada, no sé si te acuerdas, comenté que al dar sus resultados, en que claro, incrementaron su número de suscriptores por millones, pero fueron muy prudentes. Su mensaje a los mercados fue, esto se va a estabilizar, se va a hacer flat en los próximos meses, y a los mercados no les gustó mucho, de hecho castigaron un poco la acción, ¿sí? ¿Qué habrá sido? Fue como ya cumplimos la cuota de mercado ahorita, pero pues ya no vamos a volver a tener este tipo de repuntes, ¿no? Sí, o no esperen esto para los siguientes siguientes 2 trimestres, que tiene mucha lógica. Este último trimestre no puede ser tomado como referencia positiva o negativa para ninguna compañía ni ningún sector, ¿sí? En una conferencia comentaba, tomar el comportamiento del consumidor en el segundo trimestre de 2020 como indicativo es sumamente peligroso. ¿Sí? Es un momento de shock, el consumidor está en shock, copiando la frase de una agencia de investigación, Lexia, es un consumidor con emocionalidad atrapada y contenida. Tú no tomas un muestreo del consumidor en un momento así para hacer proyecciones de largo plazo. Atípico. Sí. Y sobre todo los CFOs o las personas que toman las decisiones en las empresas van a tener que ser muy mesuradas, ¿no, Gerardo? Exactamente, o sea, es una singularidad. Sacar conclusiones de este segundo Q es muy arriesgado porque nadie queremos que este segundo Q se vuelva el normal. De por sí que vamos a pasar meses y años lidiando con las consecuencias de este segundo Q, ¿sí? Y esperando que el consumidor, las empresas, los mercados regresen a este nivel de nueva normalidad que nos permita pasar y dejar ese segundo Q lo más pronto posible en el pasado. Perfecto, Gerardo. Pues administrarse y ser pacientes y esperar datos. Nos vemos el Exactamente. próximo jueves, mi estimado Gerardo. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y a todos nuestros amigos que nos escuchan en redes sociales, que nos están siguiendo ahorita. Pues estén atentos, los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. No se pierdan los datos próximos a reportar. Va a estar muy, muy nutrida esa sesión. Los esperamos el próximo sesión. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.